pues este circuito, como vemos que es sencillo y de pocos componentes, nos va a permitir comprobar el funcionamiento correcto de mandos a distancia. Bueno, pues el circuito está basado en el fotodiodo. El fotodiodo pues es un elemento semiconductor, es decir, un diodo, una unión PN, que al recibir radiación, al recibir cualquier radiación electromagnética, pues varía la resistencia interna que ofrece la unión PN. Es decir, esto se conoce como efecto fotovoltaico y es el principio de funcionamiento de los paneles solares. Bueno, como vemos, el circuito es muy sencillo. Tenemos aquí dos transistores PNP formando un par Darlington. El elemento sensor es un fotodiodo y el elemento de aviso pues es un diodo LED normal y corriente. Bueno, como sabemos, los transistores de tipo PNP pues necesitan tensión negativa en la base para poder hacerse conductores, en este caso no es así. Aquí, por ejemplo, le llega positivo, pero vamos, le llega positivo por R4, que R4 es una resistencia de 1.000.000 de ohmios, es decir, que aquí, y luego la caída de tensión que produce R1. Bueno, es decir, aquí en la base es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Bueno, pero el condensador C1 vemos que se puede cargar débilmente a través del fotodiodo, con lo cual aportaría un poquillo de tensión negativa aquí, y cuando el fotodiodo no recibe luz, es decir, cuando no recibe ningún tipo de luz o de radiación electromagnética, pues el LED se encendería muy poco, es decir, se encendería muy tenuemente. Bueno, en el momento que esto le empieza a dar luz, disminuye la resistencia interna, y entonces se puede cerrar el circuito de la pila a través del fotodiodo y la resistencia R2. ¿Qué pasa? Pues que al hacerse tan pequeña la resistencia de esta unión, de la unión que forma el fotodiodo, pues entonces ponemos a negativo la base del transistor PNP, que desencadena la conducción de este segundo PNP, y vemos que el accionar LED se puede cerrar circuito del LED, que entonces permanecería encendido. Bueno, pues cuando yo pongo un mando, cuando yo apunto con un mando al fotodiodo, pues el fotodiodo va a emitir se va a parpadear, va a emitir un parpadeo dependiendo de los datos, de la frecuencia a la que suministre los datos del mando. Es decir, cada tecla va a tener una frecuencia distinta y el LED va a variar el parpadeo. Bueno, pues esto es una manera muy buena y muy sencilla de comprobar los mandos, por lo que solo tenemos que enchufar con el mando, apuntar al fotodiodo y ver el parpadeo. Cada vez que pulsemos una tecla, pues tiene que parpadear el diodo LED. El esquema lo vemos aquí, no tiene complicación ninguna, y los componentes, los dos transistores T1 y T2. Yo he utilizado los BC508, pero te vale cualquier PNP normal, cualquier PNP de estos de pequeña potencia, del encapsulado T122. Las resistencias R1, R2 y R3 son resistencias de 1/4 de vatio de 270 ohmios. La resistencia R4 es otra resistencia de 1/4 de vatio, en este caso de 1.000.000 de ohmios, de 1 mega. Y un LED normal, del color que queramos, lo que nos dé la gana, y un fotodiodo, que va a ser el elemento sensor. Y bueno, pues una vez que sabemos cómo funciona, sabemos un poco cómo funciona el circuito, vamos a ver si reunimos los componentes necesarios y vamos a proceder al montaje. Bueno, pues una vez que hemos reunido todos los componentes, aquí tenemos las resistencias. Estas tres, las hemos comprobado previamente, son R1, 2 y 3, que son de 270 ohmios. Uy, va. Y esta es la resistencia de 1 mega. El fotodiodo vemos que tiene
como todos ellos tienen una patilla corta, una patilla larga, la patilla larga es el ánodo. Y los transistores, que son iguales, los BC508, son transistores son transistores PNP, y aquí tenemos la disposición de las pastillas. Vamos a añadir un conector de 9 voltios, de pila de 9 voltios, y vamos a pasar a construirlo, a soldar todos los componentes de la placa. En este caso, la placa vemos que es muy chica. Esta placa es muy chica y tenemos que tener una poca precaución. Bueno, como siempre, empezamos a soldar la resistencia, que es lo primero que se suelda, y por último el fotodiodo. Tenemos los transistores, el condensador y el diodo LED, y lo último será el elemento sensor, que es el fotodiodo. Bueno, ya está el circuito totalmente montado. Tenemos la placa, el sensor, el fotodiodo y un conector para una pila de 9 voltios. Vamos a conectarla. Vemos que el LED se enciende. El encendido del LED es debido a la luz que recibe de la bombilla que nos está iluminando. Bueno, aquí tengo un mando. Vemos que cuando yo aprieto algún botón, el mando parpadea a la frecuencia de los datos que le envía. Estoy poniendo la mano, digamos, poniendo la mano encima del fotodiodo para que la luz no interfiera, la luz que me llega de la lámpara no interfiera, ¿eh? Y cada vez que yo aprieto una de las teclas, pues el LED tiene que emitir un parpadeo. Cada vez que se aprieta, emite un parpadeo, lo que nos indica que está bien. Hay que tener mucha la precaución también de tapar el fotodiodo para, sobre todo aquí que tenemos una buena iluminación, porque se aprecia peor el parpadeo. Hombre, se aprecia, pero como vemos bastante peor. Bueno, pues aquí tenemos un circuito que es muy barato, muy económico, muy sencillo de hacer, y que nos permite comprobar sin más el estado de los mandos a distancia, cualquier mando a distancia que trabajen por infrarrojo.